Gloria al Señor, amén. Y los que estamos aquí, quiero que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, para dar continuación a nuestra serie que estamos viendo. Hoy vamos a tratar de ver algunas cosas acerca de otra de las virtudes descritas ahí en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que son parte del fruto del Espíritu. Estamos estudiando el fruto del Espíritu, una virtud a la vez. Si usted no ha estado con nosotros, pues puede ir al canal de YouTube de la iglesia y ahí va a encontrar todas las enseñanzas. Ahí está una lista donde puede usted encontrar todas las enseñanzas que hemos tenido desde el principio acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, la bondad. Todas las va a encontrar ahí para que usted pueda escucharla. Amén. Ya que tenemos unas semanas, hermanos, recorriendo el fruto del Espíritu y que todavía no hemos terminado, es necesario tal vez recordar algunas cosas, no muchas, pero algunas cosas que nos sirvan de conexión a lo que estamos estudiando. Y quisiera decirles o mencionarles de nuevo que el fruto del Espíritu no es otra cosa que el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es el fruto del Espíritu. Si alguien le pregunta, ¿qué es el fruto del Espíritu? Usted simplemente puede decir eso. Es el desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Oiga bien, por medio de una obra activa y continua del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. De modo que la meta del Espíritu Santo es hacernos lucir como Cristo. Pero, oiga bien, para yo lucir como Cristo o yo parecerme a Cristo, yo necesito pensar como Cristo. Y para yo pensar como Cristo, yo necesito una entrega como la de Cristo. Y para yo entregarme de esa manera o a su manera, yo necesito morir a mí mismo. De manera que la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo, sino que la vive Cristo en mí. Y para que eso ocurra, yo necesito dependencia del Espíritu, tal como Cristo dependió del Espíritu desde el inicio, desde el principio de su vida aquí en la tierra hasta el final. Y en esa dependencia del Espíritu, yo recibo su llenura, y una vez que yo experimento la llenura del Espíritu Santo, ahora yo estoy capacitado para cultivar el fruto del Espíritu. Entonces, podemos ver, hermano, que hay una secuencia lógica de cómo nosotros llegamos a cultivar el fruto del Espíritu. Quisiera una vez más que leamos ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, amén y amén. ¿Puede repetir después de mí? Ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. ¿Lo cree usted, hermano? Usted es de bendición en donde quiera que esté. Por favor, si tiene su celular, apáguelo para que no interrumpa cuando está la predicación. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: fidelidad es una obediencia larga, continua, permanente en una sola dirección. Fidelidad es una obediencia larga, continua, permanente en una sola dirección. Y creo que es obvio que desde el inicio, hermano, por la lectura, por las canciones que cantamos, por la oración, que es la fidelidad, la virtud que vamos a estar abordando este día. Y de esta fidelidad hay tres cosas que creo que necesitamos ver. Número uno, ¿qué es? ¿En qué consiste dicha fidelidad? Número dos, necesitamos explorar cómo yo cultivo la fidelidad. El salmista me dice en el Salmo 37:3, dice: cultiva tu fidelidad
pero el Salmo tal vez no me dice cómo hacerlo. Entonces vamos a ver si el resto de la palabra nos puede ayudar. Y finalmente quisiera que viéramos las bendiciones de ser fiel, porque la fidelidad viene acompañada de bendiciones, amén, para cada uno de nosotros. De manera que lo primero que quiero que veamos es qué es la fidelidad. A la hora de Dios crear a Adán y Eva, las virtudes que nosotros hemos estado viendo como fruto del Espíritu, esas virtudes necesariamente debieron de haber estado en ellos, en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la ausencia de una sola de esas virtudes o la deficiencia de una sola de ellas hubiese sido pecado. Y Dios creó a Adán y Eva y los creó en santidad. Lamentablemente ellos no pudieron mantener, no pudieron cultivar o no pudieron conservar la pureza de la naturaleza con la que Dios los creó. De manera que nuestros progenitores, Adán y Eva, necesitaban depender del Espíritu de Dios como Cristo lo hizo a su paso aquí en la tierra, para ellos conservarse santos. Y eso fue lo que ellos no supieron hacer. Lo que hizo que ellos mancharan su carácter fue su infidelidad. De tal forma que nosotros pudiéramos decir que la infidelidad es el pecado más antiguo que podemos citar, según Génesis. Adán y Eva comieron el fruto. Adán y Eva fueron infieles en ese momento. Ellos fueron infieles a lo que se había pactado entre ellos y Dios. Dios les dio el derecho, oiga bien, Dios les dio el derecho de gobernar, les dio el derecho de, hermanos, someter toda la tierra. Ellos serían los regentes bajo el señorío de nuestro Dios, con una sola condición, una sola prohibición: del árbol del bien y del mal no puedes comer. Eso era lo único que tenían que hacer. Su deber de ahí en adelante, hermano, era mantenerse fieles a lo acordado. Desafortunadamente ellos perdieron el enfoque, y cuando perdieron el enfoque comenzaron, hermano, o llegaron a creer algo completamente contrario a lo que habían conocido. Por un momento ellos contemplaron la posibilidad de poder llegar a ser algo mejor. Ellos creyeron que podían mejorar la situación en que Dios los había concebido, los había creado. ¿Qué pasó? Entonces rompieron el pacto, y a partir de ese momento ellos comenzaron a cosechar las consecuencias. De manera que nosotros pudiéramos comenzar a entender lo que es la fidelidad, entendiendo lo que es lo contrario, o sea, la infidelidad. Y eventualmente llegamos entonces a entender la fidelidad. La desobediencia a Dios es infidelidad. La desobediencia a Dios es deslealtad a nuestro Dios. De hecho, es traición. Un predicador, pastor, teólogo muy conocido llamado R.C. Sproul llama a lo que Adán y Eva hicieron, lo llama la traición cósmica. Porque en el momento de que ellos pecaron, hermano, el cosmos entero, toda la creación fue afectada por ese pecado cuando rompieron lo pactado. De manera que si la infidelidad es traición y deslealtad, la fidelidad es todo lo contrario. Y esto es lo que estamos tratando de entender. La fidelidad es lealtad, es obediencia, es confianza, es integridad, es honestidad, es nobleza. Eso es como Dios ha sido con cada uno de nosotros. Y todo esto, lealtad, obediencia, confianza, integridad, honestidad y nobleza, debe mantenerse así al costo que sea. No hay dudas. Y hermano, nosotros no estamos aquí para pintarnos pajaritos en el aire, porque no hay dudas de que la fidelidad tiene un costo. De hecho, tiene un costo muy alto. A José le costó la cárcel.
A Isaías, el profeta Isaías, dice la historia que le costó el hecho de que fuera serruchado en dos, cortado en dos. A Daniel le costó, hermano, pasar una noche en el foso de los leones. A sus 3 amigos le costó un horno de fuego sin saber si Dios los salvaría. A Esteban le costó ser apedreado hasta morir. Tiene un costo la fidelidad. De hecho, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, usted puede leerlo, leemos que Cristo decidió visitar las iglesias que ahí son mencionadas. Y una de las iglesias, la iglesia de Esmirna, a quien Dios, Cristo, le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, oiga bien, mi fidelidad, que debe ser hasta la muerte, yo la puedo comprometer a horas de mi muerte. De manera que Cristo le dice a los creyentes de la iglesia de Esmirna: oye, a ustedes no les viene solamente una persecución, una tribulación sobre ti. No, yo te animo a que seas fiel hasta la muerte. Usted lo encuentra en Apocalipsis 2:10. Y la muerte fue el costo que Cristo pagó por ser fiel a la misión que su Padre le había encomendado. Y escucha, hermano, porque oiga bien, como la fidelidad, oiga bien esto, como la fidelidad tiene un costo, hermano, y un alto costo, esa es la razón por la que muchos de nosotros decidimos o preferimos ser infieles, porque no nos gusta pagar el precio. Pero resulta que nuestra meta declarada en la palabra de Dios, como ya lo dijimos, hermano, en semanas anteriores, nuestra meta se supone que es ser imitadores de Dios, según Efesios 5:1. De tal forma que si Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Él ha sido fiel. Entonces yo necesito corresponder, reflejar dicha fidelidad. Por tanto, explorando lo que es la fidelidad, yo necesito entender algo de la fidelidad de Dios, porque eso que yo pueda ver en Dios es lo que se supone que yo debo reflejar de Dios. Ahora, quiero leerle lo que dice el Diccionario Evangélico de Teología acerca de la fidelidad. Y dice así: la fidelidad de Dios caracteriza su lealtad al pueblo de su pacto. Oiga bien, la fidelidad de Dios caracteriza una lealtad al pueblo de su pacto y se convierte en un requisito para los hombres, eso somos usted y yo, que necesitan responder con una lealtad similar en su relación con Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Dios ha jurado una lealtad a su pacto con nosotros. Por eso que Él ha jurado sobre nosotros, hermano, todo eso que Él nos ha dado, entonces se convierte en nosotros un requerimiento para yo reflejarlo a Él. En el Antiguo Testamento, la palabra más importante para hablar de la fidelidad de Dios es la palabra amán. Sería más o menos como se pronuncia en español. Y amán, oiga bien, transmite la idea de firmeza, de estabilidad. Es algo firme, algo no movible, algo estable, algo que permanece tal cual inició. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Nosotros leemos algo acerca de la firmeza o la estabilidad de la fidelidad de Dios. Escuche bien, dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. ¿Qué dice? El Dios fiel. Dios es llamado el Dios fiel, de la misma manera que en otro momento es llamado el Dios de toda consolación, el Dios de paz. En este caso es el Dios fiel, que guarda su pacto. Ahí está su lealtad, que guarda su pacto y su misericordia. Oiga, qué tan firme, qué tan estable es su pacto y su misericordia. Dice: hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman
¿Y qué dice? Y son desobedientes. Y guardan sus mandamientos. El texto me dice que Dios es fiel. Pero no solamente me dice que Dios es fiel, sino que la fidelidad Dios la mantiene a su pacto y nosotros somos la otra parte del pacto. Y la dice que la mantiene hasta 1000 generaciones. Es una manera, es un modismo para decir que su fidelidad es permanente. Y dice, con aquellos que lo aman. Hermano, es una imposibilidad, oiga bien, es una imposibilidad para Dios dejar caer su palabra. Para Dios no cumplir su palabra o dejarla caer, tendría que dejar de ser Dios. Porque si Él no fuera fiel, hermano, entonces se convertiría o dejaría de ser Dios. Sería una persona infiel. Ahora, si hay algo que la historia redentora pone de manifiesto, es que nuestro Dios es fiel. A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos, oiga bien, a Dios lidiar con un pueblo de su pacto, con el pueblo que Él abrazó como si fuera una esposa. Hermano, Dios tuvo que lidiar con una esposa infiel de manera continua, de las formas más perversas posibles, y Dios iba tras ellos. Dios, hermano, les enviaba un profeta y ellos no respondían. Dios les enviaba otro profeta y ellos no respondían. Dios les envió profeta tras profeta y ellos no seguían, no querían saber nada, hermano. Por cientos de años Dios les habla, les envió un profeta que se casó con una mujer, hermano, una prostituta, Gomer, la esposa infiel. ¿Para qué? Para ilustrar cómo había sido la relación de ellos con Dios. Y aún así, Dios no faltó una sola vez a su pacto, a sus promesas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos algo similar acerca de Cristo. Cristo es llamado el testigo fiel en Apocalipsis 19:11. Es llamado el fiel y verdadero. Son dos cosas, son dos caras de la misma moneda. No podemos, oiga bien, no podemos andar en mentiras, en falsedad y ser fiel. No podemos, hermanos, ser fiel y no ser verdadero. De manera que Dios, Cristo, es llamado fiel y verdadero. Todavía en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, Cristo es presentado como nuestro modelo de fidelidad. Y escucha, hermano, porque nosotros, oiga bien, cada uno de nosotros, hermano, podemos llegar hasta el fin siendo fieles de una manera, siguiendo los pasos de Cristo. Nos podemos mantener fieles. Hebreos 2:17, Hebreos 2:3, Hebreos 3:6 nos habla de la fidelidad de Dios. Y luego Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, su última carta, sus últimas palabras, el testamento de Pablo. Le escribe a Timoteo, le recuerda a Timoteo y le dice: Timoteo, escucha esto. Aun si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Le dice, por una razón: Dios no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Déjeme ponerlo en un lenguaje humano, y espero no pecar contra Dios de esta manera. Pero hermano, Dios se respeta a sí mismo para no ser infiel. Dios se valora a sí mismo, valora su integridad, la integridad de su ser, para no ser infiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, oiga bien, su fidelidad y mi fidelidad comienza en valorar la imagen de Dios en nosotros. Si nosotros no valoramos la imagen de Dios en nosotros, por eso somos infieles. Cuando nosotros valoramos, hermano, lo que Dios está haciendo en nosotros, la obra de Cristo en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros podemos ser fieles.
Nosotros necesitamos comenzar por valorar lo que Dios está haciendo en mí, para yo no dejar caer mi palabra, para yo no dejar, hermano, para yo no ser infiel a la obra de Dios, a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. La fidelidad, cuando vemos la palabra de Dios, la fidelidad a lo largo de toda la historia redentora está tan centrada que pudiéramos decir que es, hermano, el eje, el centro sobre lo cual gira toda nuestra relación con Dios. Oiga bien, toda nuestra relación con Dios y la relación de Dios con nosotros gira alrededor de un eje que tiene como nombre fidelidad. Dios es fiel al pueblo de su pacto y espera, hermano, que usted y yo entonces podamos corresponder de la misma manera, siendo fieles a Él. Un cristiano fiel o un cristiano caracterizado por la fidelidad es una persona firme o estable en su obediencia a Dios. Repito, un cristiano fiel o un cristiano caracterizado por la fidelidad es una persona firme o estable en su obediencia a Dios. Pero recuerde, hermano, los dos grandes mandamientos que Cristo usó en una ocasión para resumir toda la ley y los profetas era de amar a Dios y luego amar al prójimo. De manera que un cristiano fiel se caracteriza por una obediencia incondicional, estable, firme a Dios y por una lealtad a los demás. Eso como que no nos va a nosotros, ¿verdad? De tal forma que mi fidelidad, oiga bien, no es simplemente a los mandamientos de Dios. Mi fidelidad está directamente relacionada, conectada a mi relación con los demás. Pregunto, ¿cómo está su relación con los demás? Porque si estamos mal, nuestra fidelidad está mal. Ahora, la fidelidad de Dios, oiga bien, es un acto de gracia hacia nosotros. Dios es fiel a nosotros porque en su gracia así lo ha decidido. Pero también Dios es fiel a nosotros porque esa es su naturaleza. Él es fiel. En el caso de nosotros, la fidelidad, hermano, no es un acto de gracia para con Dios. La gracia, cuando vemos la gracia es un regalo no merecido. No es como que yo viniera delante de Dios y le dijera: Dios, hoy te quiero dar un regalo, hoy te quiero dar mi fidelidad. Y como que Dios le dijera a usted: wow, estoy muy agradecido contigo por tu fidelidad. Ahora, tampoco es una inclinación en nosotros. Hermano, ni siquiera Adán y Eva, creados en santidad, pudieron permanecer fieles a lo pactado. De manera que la fidelidad para nosotros se constituye en un deber. Y es algo que Dios espera de nosotros. De hecho, oiga bien, la fidelidad es algo que los demás esperan de usted. Mira al hermano que está a la par suya, atrás suyo, y dígale: hermano, yo espero que tú seas fiel conmigo. Ay, qué duro está eso, ¿verdad? Qué duro está eso, ¿verdad? A mi esposo se lo puedo decir, a mi esposa se lo puedo decir, pero a mi hermano es algo que los demás esperan de usted. Y creo que ustedes esperan cierta fidelidad de mí como pastor hacia ustedes. Y creo que nosotros, los pastores de la iglesia, esperamos cierta fidelidad de ustedes hacia sus pastores. Por eso somos una comunidad, somos un cuerpo. Y yo creo que la palabra de Dios nos deja ver, hermano, que hay una mutualidad, por así decirlo. Se espera una fidelidad. La fidelidad de Dios ha sido tal. La manera fiel como Dios, hermano, se ha relacionado con nosotros es tan fuera de serie, es tan única. Y escuche, porque es ilógico, hermano, que yo reciba un trato extraordinariamente fiel, bondadoso, misericordioso, generoso de parte de Dios, aun cuando yo estoy en pecado.
y que yo no respondo de manera fiel. Él sigue siendo fiel. Y no lo hacemos porque no es nuestra inclinación natural. Y si no es nuestra inclinación natural, pues entonces tendrá que ser desarrollada en nuestras vidas. Por eso el salmista dice, en Salmo 37:3, dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y escuche, y cultiva la fidelidad. No la tenemos, la fidelidad no la tenemos. Quizás la semilla está ahí sembrada, pero no la tenemos. No es un fruto maduro, no es algo que se ha desarrollado. Y Dios, hermano, conociendo nuestra incapacidad para incluso cultivar algo que es cultivable, valga la redundancia, dice, el Señor nos dice: ¿sabes qué? Yo voy a resolver tu problema, voy a resolver esa incapacidad. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a hacer morar mi espíritu en ti con un poder infinito en tu interior, de manera que Él pueda cultivar el fruto hasta que tú puedas demostrar una obediencia firme en tu caminar hasta la gloria. El pastor Jim Peterson tiene un libro llamado Una larga obediencia en una misma dirección. Es como la fidelidad debe ser concebida. Es una larga obediencia permanente en nuestro peregrinar en una sola dirección. Para seguir entendiendo lo que es la fidelidad, hay que recordar que cuando usted y yo pecamos, que todos pecamos, ¿sí? ¿No? Bueno, yo sé que aquí hay unos santos que no pecan, pero la mayoría pecamos. Hemos sido infieles. Cuando pecamos hemos sido infieles a Dios. Nuestra inclinación natural es, hermano, hacia la infidelidad, tanto vertical hacia Dios como nuestra infidelidad horizontal hacia los demás. Y si es así en tiempo atrás, y lo ha sido aún en la historia secular y en la historia bíblica, es todavía en nuestra era, en nuestra generación, en nuestros tiempos. Hay un libro llamado La epidemia narcisista, escrita por dos autores, no sé cuántos lo han visto, escrita por dos autores completamente seculares, no conocían de Dios. Dice que ellos analizaron nuestra generación, analizaron nuestros tiempos y le llamaron la epidemia narcisista. En otras palabras, la tendencia narcisista de esta generación es tan inmensa que es una epidemia. El egocentrismo, no hay fidelidad ni de los padres a los hijos, ni de los hijos a los padres, ni de un cónyuge a otro cónyuge, ni de pastores a oveja, ni de ovejas a pastores. No hay fidelidad de los gobiernos hacia los ciudadanos, ni los ciudadanos a los gobiernos. No hay fidelidad ni entre las iglesias. No hay fidelidad. Pero eso tiene que ver con el espíritu de nuestra era. Nosotros, hermano, oiga bien, nosotros tenemos una lealtad natural. Tenemos una inclinación natural que nos lleva a una lealtad natural. Pero ¿sabe con quién? Con nosotros mismos. Nosotros estamos comprometidos hasta la muerte, por así decirlo, para conservar nuestra seguridad, el buen nombre, la buena reputación, y para preservar o evitar todo lo que potencialmente pudiera dañar mi nombre, mi figura, mi estatus de pastor, mi posición, mi salario. Esa es la inclinación natural que todos tenemos. El ser humano tiene un compromiso inquebrantable, es ser leal a sí mismo, a sus deseos y a sus propósitos. Y si lo piensa así, piénselo por un momento. Si usted no me cree, piénselo por un momento. Porque por ese momento que usted lo piense, entonces va a entender por qué Cristo demandó una muerte. Si queremos seguirlo, tenemos que morir a nosotros mismos. Porque, hermano, con el yo
vivo es imposible ser fiel. Con el yo vivo es imposible ser fiel. ¿Queremos ser fiel? Debemos de morir a nosotros mismos, porque de lo contrario, el compromiso que tenemos es con nosotros mismos. La fidelidad requiere de una muerte, y es la muerte del yo. La muerte del yo en aras de la vida plena o la vida abundante que Cristo compró para nosotros. Cristo prometió una vida abundante que dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero resulta, hermano, que para tener la vida en abundancia yo necesito el fruto del Espíritu y necesito cultivarlo y necesito madurar. Pero lamentablemente con estas deficiencias y sobre todo con el yo vivo, hermano, yo no puedo tener una vida abundante que Cristo me ofrece. Porque en nuestra forma de pensar y de vivir, nosotros, oiga bien, nosotros intercambiamos la vida abundante de Cristo por la vida carente de la carne. Y momentáneamente decimos: así me gusta estar a mí. Nosotros cambiamos el fruto del Espíritu por las obras de la carne. Nos deleitamos en ellas. Nosotros intercambiamos la lealtad a Dios por la lealtad a mí mismo. Intercambiamos a Dios. Ahora, creo que con esto, hermano, nos da una idea hasta aquí de lo que es la fidelidad, lo que implica ser fiel, los compromisos que conlleva. Pero resulta que, como venimos diciendo desde el principio, no tenemos fidelidad. Y si no la tenemos, entonces debemos de cultivarla. Entonces creo que sería bueno poder hablar de cuáles son los requisitos para cultivar esa fidelidad. La palabra me manda a cultivarla, pero a veces tal vez no logramos entender qué es lo que necesito. Y bueno, hermano, creo que si Cristo es el modelo por excelencia de fidelidad, como dice el autor de Hebreos, entonces nosotros debiéramos cultivar la fidelidad de la misma manera que Cristo, hermano, la exhibió en su paso aquí en la tierra. Porque si yo adopto lo que Cristo adoptó, entonces yo creo que puedo o que voy por el buen camino si sigo el camino de Cristo. Y entonces quisiera sugerirle que lo primero que necesito para ser fiel es una disposición mental. Escuche lo que dice Filipenses 2, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 2, versículo 5 al 6. Haya pues en ustedes esta actitud o esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La actitud mental que usted y yo requerimos para cultivar fidelidad es singularidad de propósito. Cristo lo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, dijo Cristo. Yo no les hablo nada que no haya oído de mi Padre. Yo no sano una sola persona que mi Padre no me mandó a sanar. Cristo le dijo: ustedes quieren que yo vaya a predicar a aquellas ciudades, pero yo solamente vine para las ovejas perdidas de Israel. Singularidad de propósito. Eso caracterizó a Cristo. Ahora escuche bien. Yo sé que usted ha oído tal vez esto de algunos pastores, lo ha oído de mí o lo ha leído en alguna parte. Pero quiero que escuche bien esto. Usted y yo fuimos creados para una sola cosa, por una sola razón. No hay dos, no hay una y media, una sola. Fuimos creados para la gloria de Dios. Creo que todos conocemos eso, ¿sí? ¿Entendemos eso? Fuimos creados para la gloria de Dios. Lo que quizá le sea algo nuevo, o quizá venga a aportarle, hermano, algo nuevo, que quizás traiga un poquito más de luz ahora, es que, oiga bien, si vivir para la gloria de Dios, oiga bien esto, si vivir para la gloria de Dios es una doctrina que usted y yo tenemos clara,
la entendemos, sabemos muy bien que mi propósito es vivir para la gloria de Dios, está bien establecida en nuestra vida, pero no la vivimos, lo único que hace es aumentar nuestra infidelidad. ¿Me entendió? Sé que debo congregarme, porque eso me enseña la Biblia. Es una doctrina y la entiendo, y si no la hago, eso nada más aumenta mi infidelidad a Dios. Oiga bien, cada doctrina que yo conozco, mientras más clara la tengo, cuando no la vivo, lo único que hace es aumentar mi infidelidad a Dios. Porque la palabra, hermano, revela de labios de Cristo, y dice en Lucas 12:47, oiga bien, que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la hace, es digno de mayor castigo. Oiga bien, oiga lo que está, hermano, ahí le apareció en la pantalla, lo está leyendo. Que el siervo, ¿cuántos son siervos del Señor? Ay, no, hay muchos amenes ahí. ¿Es usted siervo del Señor? Dice que el siervo del Señor que no conoce o que conoce la voluntad del Señor y no la hace, es digno de mayor castigo. Mientras más entendemos y menos obedecemos, más culpables somos. Mientras más entendemos y menos obedecemos, más culpables somos. Por eso es que los líderes, hermanos de la iglesia, somos juzgados con mayor severidad. Líderes, escuchen, ¿qué están haciendo por la iglesia? ¿Están ayudando o están siendo estorbo? Porque si son estorbo, el mayor castigo viene sobre ustedes. Porque conocen la voluntad, lo que debemos hacer, y no lo están haciendo. Oiga bien, ponga atención a esto, porque vamos a ser juzgados, hermano, por todo eso. No solamente por el daño que podemos causar a otros, es porque muchas veces entendemos más, y mientras más entendemos y menos obedecemos, más culpables somos. Por eso la palabra en un momento dice, mejor te hubiera sido no conocer. ¿Qué estás haciendo con lo que Cristo te ha dado, con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Lo estás enterrando como aquel que lo metió bajo tierra? ¿Lo estás guardando en un pañuelo como hizo el otro? ¿Qué estás haciendo con eso? Mientras más entendemos y menos obedecemos, más culpables somos. Escuche, porque la necesidad de lo que yo entienda y conozca sea puesto en práctica, Jesús lo reveló. Lucas 6:43 dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacen lo que yo digo. Es como que Cristo estuviera diciendo, ¿qué es eso de ustedes de señorío, señorío, pero después no viven mi señorío? No entiendo de dónde viene el Señor, Señor. Hermano, reconocer que Jesús es Señor y no vivir su señorío agrava mi problema grandemente. Grandemente. De manera que mi fidelidad, requisito número 1, requiere de singularidad de propósito. Vivimos para la gloria de Dios. Escuche, una mente dividida es un corazón dividido. Un corazón dividido es una vida carente de fidelidad. Se lo repito, una mente dividida es un corazón dividido, y un corazón dividido es una vida carente de fidelidad. O servimos a Dios o no lo servimos en lo más mínimo. Aquí no hay términos medios. Aquí no hay que, así me gusta a mí, o sí o no, porque de lo contrario es desecho. Y le duela a quien le duela, pero es desecho, es vómito. ¿Qué es un vómito?
es un desecho, no sirve. O sirves a Dios o no sirves. De lo contrario, eres desecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se dejará servir de manera compartida. Por algo es que Cristo enseñó que no podemos servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amarás al otro, o se apegará al uno o despreciará al otro. En este caso, Cristo se estaba refiriendo a las riquezas. No puede servir a Dios y a las riquezas, pero ese otro señor puede ser cualquier señor, cualquier otra cosa. El punto es, no podemos servirle de manera dividida. Hermano, Dios no va a obtener de nosotros 1% de nuestro servicio. O le servimos o no le servimos. Sí, pero bueno, pastor, pero es que yo tengo que servir también a los hombres. Claro, tenemos que servir a los hombres, pero ¿sabe qué dice la palabra? Que obedezcamos, que sirvamos a los hombres y lo hagamos como si servimos a Dios. Eso está en la palabra. Que nosotros debemos hacer cada servicio a los hombres como si lo estuviéramos haciendo al Señor. De manera que mi fidelidad es vital, es crucial. Recuerda la palabra: haya pues en vosotros la misma mente, la misma actitud. Freneo es la palabra original. Implica una actitud mental, una disposición. Permítame un tecnicismo para que podamos tal vez entenderlo un poquito más simple, que tal vez le va a sonar complicado cuando se lo diga, pero después lo vamos a entender. Dice: haya pues en vosotros. Es una frase que está en el tiempo presente, en el modo imperativo y en la voz activa. ¿Qué? De aquí para adelante es simple. Está en el tiempo presente, lo que implica que esto no es una cosa que se supone que yo haga una vez. O sea, mi actitud mental no es algo que yo tendría el domingo cuando vengo a la iglesia. No, debe ser continua, debe ser un estilo de vida. La actitud que hubo en Cristo Jesús, la actitud mental, de disposición mental, que le permitió hacer todo lo que Él hizo, yo debo asumirlo como un estilo de vida. Yo debo comenzar, hermano, a abrazar esa forma de pensamiento, de singularidad, de propósito, de por vida. Entonces, ¿quedó claro eso? El presente es algo que yo hago y debo de hacer de por vida. La voz activa del verbo implica que esto no es algo que yo pueda quedarme pasivo. Bueno, ahí me va a llegar la infidelidad, algún día voy a ser fiel. No. Es algo, hermano, que yo debo activar. No va a llegar solamente sentándome a leer la Biblia. No va a llegar solamente viniendo los domingos y sentarme a escuchar el sermón. No, implica que yo tengo que activamente tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión, hermano? Yo necesito decidir en contra de los deseos de la carne para ser fiel a Dios, para obedecer a Dios y glorificar a Dios. No puedo darle a mi carne todo lo que desee. ¿Cuántos han hecho dieta aquí? ¿Sí? ¿No muchos? ¿Sí? ¿Intentamos? ¿Por ahí vamos? Bueno, algunos de ustedes son buenos para llevar dietas. Y ustedes saben que hay veces, hermano, que está la dieta y que, hermano, a veces se presenta algo por enfrente y que se nos abre la boca. Que, hermano, nos desmayamos por querer comer eso. ¿Sí le ha pasado? Sí. ¿Pero qué hace? Yo me lo como, dice. Si usted está en la dieta, ¿qué hace, hermano? Decide no comérselo. Decide restringirse y no hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere bajar. Esto es un apetito de la carne. Pero oiga, hay otros apetitos de la carne que tienen consecuencias peores que simplemente 5 libras más de peso.
a lo que muchas veces nosotros no le ponemos freno. Si yo tengo que restringir algunos apetitos, hermano, para yo sentirme bien, de la misma manera que yo le pongo freno a ese apetito estomacal, eso requiere una actitud mental para que yo pueda ponerle freno a los apetitos carnales. Una disposición mental, pero tiene que ser algo activo. Lo que yo decido, hermano, lo que yo no decido en la mente, yo no vivo en la vida. Nuestra mente controla nuestra vida. Oiga bien, escuche esto. Si queremos saber por qué vivimos como vivimos, solamente necesitamos meditar un momento en cómo pensamos. Porque nuestra vida es simplemente una reflexión de cómo yo pienso. De tal forma que usted y yo, oiga bien, primero desobedecemos en la mente y luego vamos y vivimos lo que mi mente decidió. Yo no me como algo sin que mi mente primero decida, me lo voy a comer o no. De aquí entonces la disposición mental. Entonces ya entendí la forma. El verbo está en presente en un modo imperativo, pero es una voz activa. Yo tengo que tomar una decisión y eso, hermano, lo tengo que hacer yo. Pero está también en modo imperativo. En otras palabras, Pablo no nos está dando una sugerencia, no nos dio un buen deseo, nos dio un mandato. Haya pues. En español tal vez no suena tan imperativo como en el original, pero es algo que tiene que haber. Haya esta misma actitud, haya pues esta misma actitud. Sin esa actitud, sin esa disposición mental, no habrá obediencia, y sin obediencia no hay fidelidad. Nosotros los cristianos, hermanos, necesitamos fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Colosenses los dice, la carta a los Colosenses dice que necesitamos poner la mente, los ojos en las cosas de arriba, pero frecuentemente las tenemos aquí abajo, las tenemos puestas aquí. De hecho, Cristo, en el momento que Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿cuál cree que fue la razón? Están las razones, hermano, podríamos decir horizontales, que nos dice el texto, que Cristo dice que iba a ir a Jerusalén, iba a ir a morir, y Pedro lo amaba tanto, no quería que Cristo se fuera, que muriera, que entonces Pedro le dice, no, jamás te acontezca eso. Eso es una manera o una razón horizontal. Pero la razón vertical, en otras palabras, hermano, lo que tiene que ver con Dios, ¿qué es lo que sucedió? Cristo lo dijo cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, pero le estaba hablando a Pedro. Porque solamente le dice, tienes en cuenta las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Jesús le dice, tu mente, oiga, tu mente no está fija en las cosas de arriba, Pedro. Y Satanás conoce el rol de tu mente y te ha apoderado tu mente, ha infiltrado tu mente, y en este momento Él te está usando para tratar de desviarme de mi propósito, que no honre a Dios, que no honre a mi Padre, llegar a la cruz, morir y redimir a la humanidad y llevar conmigo por la eternidad a aquellos que pongan su fe en mí. La mente, la singularidad de propósito, una mente dividida es una mente desleal. No podemos ser fieles. Segundo requisito, para yo cultivar fidelidad, yo requiero una renuncia. De la misma manera que Cristo renunció a su gloria momentáneamente, por ese periodo de tiempo que pasó aquí, yo necesito una renuncia. Dijimos que íbamos a tratar de ver cómo Cristo lo hizo para nosotros copiarlo, para nosotros reflejarlos. Pues hermanos, sabemos que Cristo, oiga bien, Cristo se despojó de su condición como creador y vino a ser criatura. Se despojó de su condición de señorío y vino a obedecer. Se despojó de todos sus derechos y prerrogativas y vino a vivir como si no tuviera ninguna.
Se despojó de la adoración de los ángeles para vestirse de la vergüenza de los hombres. Literalmente, se despojó de esa misma adoración para ser maldecido por los hombres. ¿Sabe? Usted y yo, oiga bien, hasta que usted y yo, ponga atención a esto, hasta que usted y yo no acabemos de vaciarnos de una serie de ideas que llenan nuestras mentes, que nos hacen creer que somos más importantes que los demás, hasta que nosotros no nos vaciemos de la idea de que hay lugares y posiciones que yo debería tener, pero que no las tengo, que hay disculpas o perdón que me deben, pero no me lo han pedido, que hay estilos de vida que yo merezco, pero que no los tengo, y eso me tiene resentido y me tiene amargado. Hasta que yo no me despojo de todo eso, nosotros continuaremos siendo desleales a Dios. Debemos de morir a nosotros y renunciar a nosotros. Yo necesito singularidad de propósito, que requiere una disposición mental y requiere una renuncia, requiere un ejercicio, hermano, de voluntad. O nos despojamos de toda y cada una de las cosas, o Dios tendrá que hacerlo. O abrimos las manos y le decimos: Dios, llévate todo lo que tú quieras llevarte, porque lo que está en mis manos al final del camino es tuyo. O Dios tendrá que rompernos los dedos y abrir las manos. ¿Qué prefiere? Cultivar la fidelidad requiere una vida de siervo, y no nos gusta, como lo hizo Cristo. Primero se hizo hombre y luego se hizo siervo. Usted y yo existimos para servir a Dios para su gloria, pero no podemos servir a Dios sin servir a los hombres. No podemos servir a Dios en un closet, hermano. Podemos hablar con Dios en un closet, pero la manera de servir a Dios es sirviendo a los hombres. Y escuche, oiga bien, si los demás a quienes servimos, oiga bien, si los demás a quienes servimos no pueden vernos como siervos, no como empleado, no como un trabajador, como siervo. Si los demás no pueden vernos como un siervo, usted y yo estamos faltando a nuestro llamado. Y si faltamos a nuestro llamado, como dijimos la semana pasada, si estamos faltando a quien nos llamó, y si estamos faltando hermano, a ese llamado, eso es desobediencia. Y desobediencia es deslealtad. Y deslealtad es infidelidad. El profeta Daniel, cuando sirvió como la mano derecha de Nabucodonosor, fue un ejemplo de un siervo fiel. Dios dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario. Eso no quiere, hermano, que Dios diga eso, que tiene un espíritu extraordinario. Hermano, no es cualquier comentario que venga de los cielos. Daniel tenía un espíritu extraordinario. La pregunta es, ¿qué lo hizo fuera de lo ordinario? Porque si descubrimos qué fue lo que hizo a Daniel, un siervo fiel, que Dios lo conoce como tal, entonces quizá yo pueda imitarlo a él. Si pienso que tal vez Cristo está muy lejos de mí, no, es que la altura de Cristo es mucho, no puedo llegar, aunque no debería, pues podemos ver a Daniel. Que Daniel, él fue un siervo fiel, fue un hombre íntegro en su trabajo. Porque, hermanos, si vamos a servir a Dios, tenemos que servir a los hombres. Daniel fue un hombre confiable. Podían depender de Daniel. Daniel dijo que iba a hacer algo y lo hacía. Daniel honró su palabra a la hora de servir. Su sí fue sí y su no fue no. Daniel exhibió lo que se requiere: una larga obediencia en una sola dirección. Daniel le sirvió al rey Nabucodonosor, le sirvió a Balsasar, le sirvió a Darío, le sirvió a Ciro. Todos estos fueron reyes, y le sirvió a otros reyes que no están en su libro. 70 años de servicio fiel.
fiel a cada rey, pero sin dejar de ser fiel a Dios. Daniel estuvo dispuesto, oiga, a pagar el precio de su fidelidad. Daniel pudo rendir cuentas y quería rendir cuentas. Daniel, oiga bien, Daniel será, o ya fue, porque ya entró en la gloria, uno de aquellos que escuchó o que va a escuchar estas palabras: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre de mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. ¿No le gustaría a usted escuchar algo así de parte de Dios para nuestras vidas? ¿Sí? ¿No le gustaría? Hermano, ¿no quisiera usted que Cristo bajara hoy en día y nos viera a nosotros en la condición de hijo, de padre, de madre, de esposo, de esposa, de empleado, hermano, de trabajador, de empleador, y que pudiera decirnos, ponernos la mano en el hombro y decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, ahora sobre de mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Ser fiel implica, oiga, ser fiel implica creerle a Dios a pesar de las consecuencias. Ser fiel a Dios implica creerle a pesar de la falta de evidencias. Dios le dijo a Noé: prepárate una arca que va a llover. Hermano, pero nunca había llovido. No sabía ni siquiera lo que era la lluvia. Estaba a cientos de kilómetros del primer laguito. Y Dios le dice: prepárate una arca. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hizo? Esperar que lloviera. Me arruinó el... ¿Qué hizo Noé, hermano? Comenzó a fabricar un arca. 120 años fabricando un arca. Y de repente empieza a caer la lluvia. Empieza a caer. Ser fiel implica que le damos a Dios en adoración lo mejor de nuestras vidas, como Abel le dio a Dios de la grosura de sus primogénitos. Ser fiel implica, oiga, ser fiel implica dejar lo familiar o lo seguro cuando Dios lo requiere, como Abraham dejó su familia, su tierra y su parentela cuando Dios se lo pidió. Ser fiel implica que estamos dispuestos a ser maltratados con el pueblo de Dios antes de disfrutar los placeres de Egipto, como Moisés lo hizo. Lo que estoy leyendo son ejemplos de Hebreos 11 que leímos esta mañana. De Moisés se dice que consideró con mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Su mirada no estaba aquí abajo, su mirada estaba allá arriba. Singularidad de propósito. Ser fiel implica, oiga bien, ser fiel implica caminar con Dios por un largo tiempo en una sola dirección, como Enoc lo hizo, hasta el punto que Dios se lo llevó. Wow. Buenísimo fuera no experimentar la muerte. Entonces vimos lo que es la fidelidad. Ahora estamos viendo los requisitos de ser fiel. Pero ahora quiero que veamos en el tiempo que nos queda las bendiciones de ser fiel, de esa fidelidad. La persona fiel es llevada por Dios a manejar grandes riquezas espirituales y a veces hasta materiales. Lucas 16, 10, 12 dice: el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Esas son las riquezas espirituales. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? En otras palabras, cuando administramos
Cuando administramos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos, nuestras oportunidades, las relaciones, Dios está poniendo atención, Dios presta atención en eso. Y cuando Él nos encuentra infieles en el manejo de las riquezas terrenales de aquí, Él dice: no te puedo confiar las riquezas espirituales, las riquezas mayores. Pablo en 1 Corintios 4:2 dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es para usted, pastor. No, chulito. Dice que requiere que los administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Todos nosotros. Porque administramos personas, hijos, empleados, administramos tiempo, administramos dones, talentos, oportunidades. Se requiere que todos ellos, de todos nosotros, que seamos encontrados como fieles. La fidelidad es un requisito para caminar con Dios y para trabajar con Dios. Es una decisión de cada día. Es una lucha continua en contra de los deseos de la carne. Es una lucha continua en contra de las acechanzas de Satanás. Es una lucha continua en usted y en mí, hermano, en contra de las influencias del mundo. Pero de algo puedo estar seguro: la fidelidad es recompensada. Como consecuencia de su fidelidad, Dios le dio a Abraham un hijo a la edad de 100 años, aun cuando tal vez él había perdido la esperanza. Como resultado de su fidelidad, Dios tomó a José y lo puso en un lugar para salvar la vida de toda una nación. Hermano, Dios prometió a Josué que si él era fiel en su palabra, que no se desviara ni a derecha ni a izquierda, que él tendría éxito en todos sus caminos, y lo obtuvo en la conquista de la tierra prometida. Como consecuencia de su fidelidad a Cristo, oiga bien, a Cristo, la fidelidad de Cristo fue recompensada. ¿Cómo? Dice que se le dio un nombre que está sobre todo un nombre, de manera que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que cada uno, cada lengua confiese que Jesús es el Señor. La fidelidad, oiga, la fidelidad tiene un costo, pero tiene enormes bendiciones. Escuche lo que dice Proverbios 28:20. El hombre fiel abunda en bendiciones. Ahí nos podemos preguntar por qué a veces nuestra vida no tiene bendiciones. El hombre fiel abunda en bendiciones. Wow. El hombre fiel abunda en bendiciones, y de esas bendiciones estamos hablando. Número 2, la persona fiel puede contar con la protección especial de Dios. Salmo 31:23 dice: el Señor preserva a los fieles. Dios protegió a José en la cárcel. Dios protegió a Moisés de las acusaciones de su hermano y de su hermano Aarón y su hermana Miriam. Protegió a Josué durante la conquista de la tierra prometida. Protegió a Daniel cuando, hermano, ahí en los 5 reinados que él estuvo. Dios los protege hasta que cumplan sus propósitos. Número 3, los fieles. Esto es increíble. Los fieles tienen la capacidad de deleitar a Dios. Proverbios 12:22 dice: los que obran fielmente son su deleite. O sea, oiga, el Dios que no necesita nada tiene deleites, y Él dice: si hay algo que a mí me deleita es ver a los fieles. Los que obran fielmente son su deleite. Hermano, ¿no quisiera usted deleitar a su Señor? ¿No quisiera ser uno, hermano, de los que cada mañana cuando se levanta, todos los días, hermano, al final del día ha puesto una sonrisa en su Dios por ser fiel? Su fidelidad deleita a Dios. Salmo 101:6 dice: mis ojos están sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Hay algunos que van a servir a los hombres, pero hay otros que van a servir a los hombres, pero además van a servir al Señor. ¿Por qué?
pues en eso se deleita el Señor. Ellos son mi deleite, dice. Número 4, las personas fieles experimentan su gozo, porque Dios comparte su deleite con ellos. Dios, todo lo que Él es, todo lo que tiene, lo ha compartido con nosotros, incluyendo a su Hijo, incluyendo su reino, incluyendo toda la herencia del Hijo, será compartida con nosotros. De manera que si nosotros somos su deleite, hermano, cuando Dios se deleita, Él va a compartir su deleite con nosotros, y eso resultará en su gozo y en el mío. Pastor, pero es que en esta vida es difícil. Por eso dije en un principio que esto tiene un costo, que esto no es nada más así. Ser fiel a Dios implica un compromiso firme, de larga duración, por toda la vida, de ser confiable en las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hermano, sería muy bueno que fuera en la eternidad, pero no lo va a ser así. Tenemos que ser fiel aquí. Christopher Wright, en su libro Cultivando el fruto del Espíritu, dice así: Michelle, la fidelidad implica que tú conoces lo que realmente crees, a quién tú realmente amas y con qué estás comprometido. En última instancia, la fidelidad significa estar seguro de para qué quieres vivir. Oiga, la fidelidad significa estar seguro de para qué quieres vivir y por qué cosas tú estás dispuesto a morir. La fidelidad. Quiero terminar. Usted y yo necesitamos estar conscientes de que la fidelidad, hermano, nuestra fidelidad, ser fiel a Dios, caminar en una sola dirección, en una larga obediencia continua y permanente. Esa fidelidad, hermano, no será recompensada completamente, totalmente y debidamente en esta tierra, en este tiempo. Y déjeme cerrar con esta historia. Creo que esta historia ilustra lo que acabo de decir. Aquí hay un tiempo de espera. Debemos de esperar. Hebreos, que lo leímos esta mañana, habla de aquellos que dice que vieron las promesas, las saludaron desde lejos, sabiendo que esperaban una mejor patria. Esos son los héroes de la fe. Déjenme leerle esta historia rápidamente. Es una historia real. Una pareja de ancianos misioneros, después de 40 años de servicio fiel al Señor, probablemente tal vez ustedes la han escuchado. Después de 40 años de ser fiel al servicio del Señor como misionero en África, Henry Morrison y su esposa regresaban a New York. Cuando el barco se acercaba al muelle, Henry le dijo a su esposa: mira esa multitud, no se han olvidado de nosotros. Cuando vieron toda la gente que estaba ahí. Sin embargo, desconocido para Henry, el barco también transportaba al presidente Teddy Roosevelt, que regresaba de un gran viaje de caza en África. Roosevelt bajó del bote cuando llegaron a New York con gran fiesta, fanfarría, mientras la gente le aplaudía, las banderas ondeaban, las bandas, hermanos, militares tocaban, los periodistas estaban ahí para recibir los comentarios del presidente. Henry y su esposa se dieron cuenta que esa multitud no era para ellos y se marcharon lentamente sin ser notados. Hicieron un alto a un taxi que los llevó al apartamento de un dormitorio que había sido provisto por la Junta de la Misión. Durante las siguientes semanas, Henry intentó sin éxito dejar atrás aquel incidente, pero cada día se hundía de forma más profunda en una depresión cuando una noche le dijo a su esposa:
todo esto está muy mal, está muy mal. Este hombre regresa de un viaje de casa y todos organizan una gran fiesta. Nosotros damos nuestra vida en un servicio fiel a Dios durante todos estos años, pero a nadie parece importarle. Su esposa le advirtió que no debería sentirse así. Henry respondió: lo sé, pero no puedo evitarlo. Simplemente no está bien. Su esposa entonces le dijo: querido, debes decírselo esto al Señor y resolver esto ahora, porque de lo contrario serás inútil en tu ministerio hasta que lo hagas. Henry Morrison luego fue a su habitación, se arrodilló y, recordando a Habacuc, comenzó a derramar su corazón al Señor y le dijo: Señor, conoces nuestra situación y lo que me preocupa, todo esto que está sobre mí. Con mucho gusto te serviríamos fielmente durante años sin quejarnos, pero ahora, Dios, simplemente no puedo quitarme este incidente de la cabeza. Se sentía que era algo injusto. ¿Cómo es posible que te hemos servido 40 años y este presidente va de cacería y lo recibe? Después de unos 10 minutos de oración ferviente, Henry regresó a la sala de estar con una mirada pacífica en su rostro. Su esposa lo miró y le dijo: parece que has resuelto el problema. ¿Qué pasó? Henry respondió: el Señor lo resolvió por mí. Le conté lo amargado que estaba porque el presidente recibió este tremendo recibimiento cuando llegó a casa, pero nadie se encontró con nosotros cuando volvimos a casa. Cuando terminé, pareció como si el Señor pusiera su mano sobre mi hombro y simplemente me dijera: pero Henry, tú todavía no has llegado a casa. Grande será tu recompensa cuando llegues a casa del otro lado de la eternidad. Ser fiel a Dios, hermano, lleva un costo grande, lleva un costo alto, pero hay una recompensa enorme. Hay una recompensa enorme.